Seguimos viendo las herramientas de edición. Más o menos lo tengo por aquí. Si he sido muy preciso con mis marcadores, las transiciones no estarán mal, pero probablemente en alguna me he equivocado un poquito, ¿vale? Bien, vamos a hacer un zoom para verlo ahí bien con detalle. Vale, veo que ese cambio de plano está más o menos bien. Este parece que va con un poco de retraso. Vale, vamos al siguiente. Este parece un poco anticipado. Este parece súper anticipado. Vale, vamos a centrarnos en este que parece que está súper anticipado. Igual vosotros vamos a exagerarlo más, ¿vale? Fijaros, voy a hacer una cosita antes, porque como los planos entran en el frame 1.0, no tengo coleo, ¿vale? No tengo coleo por acá. Voy a reajustar este plano, luego os voy a enseñar una manera más chula para hacer todas estas cosas. Voy a darle un poquito de coleo para poder jugar con él. Si los planos no te permiten moverlo es porque probablemente no tengas material o por delante o por detrás. Entonces este cambio de plano, que está aquí claramente mal, ¿no? Entra como a destiempo. ¿Ves? Entra como muy acelerado. ¿Qué herramienta me podría ayudar a ajustar un poco mejor esta transición? Pues para eso tengo la herramienta aquí donde está editar rizo, ¿vale? Si yo presiono, hago clic y me sale un menú. Aquí tengo otra herramienta que se llama editar desplazamiento. ¿Para qué me sirve esta herramienta? Me sirve para estirar lo que tengo de este clip y pasarlo por encima de este. Es como una especie de rollo. Lo que hago es hacer esto, pero en versión rápida. En lugar de cojo, recorto, pincho y alargo, tengo una herramienta que me permite, que se llama herramienta de editar desplazamiento, que me ofrece hacer eso directamente, sin más. ¿Veis? Acabo de ajustar, lo que ha hecho ha sido estirar este clip mientras yo ajustaba la posición nueva y ir recortando este clip a medida que me iba avanzando. Puedo hacer todo lo que quiera. ¿Qué estoy haciendo? Estirando el clip a la vez que recorto el anterior. Con esta herramienta va a ser muy útil para hacer esos ajustes de cambio de frame que puede que no estén muy precisos. ¿Vale? Aquí estos dos frames puedo ajustar. Habíamos dicho que por aquí un frame quizás, ¿no? Venga, un frame por ahí, aquí otro frame por ahí. Venga, otro frame. Y así ya voy ajustando minuciosamente esos cambios de plano con un poquito más de rigor, ¿vale? Ahora ya van clavaditos. Muy limpio todo. Otra cosa que puedo creer es que, claro, como me la ha colocado automáticamente, quizás la selección de los planos no son los más interesantes. ¿Vale? Ese puede que esté bien, pero este, por ejemplo, me lo pone al empezar. Bueno, está mal. Pero este, por ejemplo, no tengo ningún interés. Este plano, por ejemplo. Veo la carrera, que no me interesa nada, y veo que no llega a poner la canasta. ¿Cómo podría hacer con esto? Pues la versión rápida. Saco el clip de aquí, estiro, busco el punto que me interesa, vengo con el timeline, venga un poquito antes de que meta la canasta, recorto, ajusto y hasta donde me entre. Venga, muy bien, lo vuelvo a colocar, ya he hecho un reajuste y ahí se ve la canasta. ¡Traca! Pues sí, se puede hacer así, pero se puede hacer de una forma muy rápida con una herramienta muy interesante que le vais a sacar bastante partido, que es esta de aquí, editar desplazamiento, con la tecla Y. Si tú haces eso en el momento que pinches y arrastres y empieces a mover, veis que el monitor se divide en dos partes. El monitor de la izquierda no lo puedo hacer a la vez, ¿vale? Porque tendría que tener la pinchada y arrastrando. El monitor de la izquierda me indica el nuevo punto de inicio, el clip del final me indica el nuevo frame del final. A medida que yo empiezo a moverme, veo que el clip de la izquierda me indica que está saltando, ¿vale? Está en el aire, pero vamos a fijarnos en el de la derecha, canastón. Si yo quiero terminar el plano ahí, justo en cuando entra la canasta, pues tendría que soltar el ratón. Vamos, sí, venga, lo dejamos así, ¿vale? ¿Os parece? Venga, vamos a ver cómo queda. ¿Veis? Sin haber hecho nada, me ha respetado el punto de entrada, el punto de salida y lo que ha sido desplazar el contenido de este clip hasta el punto que a mí me parezca más interesante. ¡Tras! ¿Vale? Que queda muy bien. Terminar ahí en el golpe, ¿no? Lo mismo sucedería con esa bicicleta, ¿vale? Pues si no os habéis enterado cómo iba, pues entra muy pronto, no me interesa el momento del vuelo. Vengo con la herramienta de desplazar, atajo de teclado Y, pincho, desplazo, ¿vale? Y vamos a verle volar un poco, ¿no? Mirad, si os fijáis ahora en el monitor de la izquierda, pues voy a cogerlo justo antes de que salte, ¿vale? Y que se le vea un ratito saltando. Ahí. Pues ya está, tengo un nuevo inicio, muy rápido, y un nuevo final. Muy bien. Ya he conocido dos herramientas más. Hay otra herramienta que me permite pues, ajustar este tipo de cortes, que es el monitor de recorte. Aquí no funciona muy allá, en otros editores eso es bastante imprescindible. En el Avid a mí me gusta mucho, es el monitor de trim. Si yo hago doble clic con la herramienta de selección me sale esta cosita de acá.
¿Esta cosita de acá qué es? Está representando, como estoy en un corte, aquí lo que estoy viendo es cómo transicionan. Esta herramienta es muy útil para ver cómo funciona el cambio de plano entre uno y otro. Evitar saltos de récord, transiciones más fluidas, ese tipo de cosas, ¿no? Lo que me permite en este caso es hacer una selección concreta pues, del final. Y recortando, por ejemplo, voy a empezar a recortar, me genera un negro. Puede que esto no me interese, ¿vale? Me está generando aquí un espacio que no me interesa en absoluto. Estoy quitando, estoy añadiendo. En el momento en que llegue a hacer contacto, se verá en el monitor. Uy, perdón, estoy dando menos. Vamos a darle más. Se verá el siguiente plano. A medida que yo, perdón. ¿Vale? Si le doy a más, no me deja avanzar, porque estoy con la herramienta de selección. No me permite hacer eso. Si en este momento le cambio a la herramienta de editar rizo, a medida que yo vaya avanzando de un lado, me va quitando del otro. Está comiendo el material. Se está metiendo aquí, en el otro vídeo. Esto me serviría también pues, para hacer, digamos, de forma precisa, lo mismo que hacía antes con el editar rizo, pero aquí viendo un poquito cuál es el frame en el que está. Lo bueno de esto es que además, una vez que haces los cambios, cuando le das al play te hace como una especie de loop, ¿vale? La barra espaciadora. Vale, ahí va. Supuestamente este era el cambio de plano que me interesaba ver. ¿Vale? Entonces te hace un pequeño loop, te recorre unos 5 o 3 segundos para atrás y te pone desde ese punto la imagen que tú quieres. Si en lugar de hacerlo con la herramienta de selección, lo hacemos con la herramienta de editar rizo, hacemos doble clic con la herramienta de editar rizo, lo que hace es recortar. ¿De acuerdo? Me va recortando el espacio que tengo por detrás o ampliar. Veis que está empujando todo el material. El otro solamente hace una transición entre los dos clips. Con la herramienta de editar rizo está como recogiendo carrete, me está trayendo todo el material que tengo por detrás. Puede que nos interese hacerlo o puede que no. Otra herramienta que nos puede interesar es aquí, en la herramienta de desplazar, por debajo, está la herramienta de deslizar. Vamos a sacar este material, vamos a hacer una copia. Mira, os voy a enseñar a hacer una copia. Si presionamos Alt a la vez que hacemos clic en una pista y arrastramos, me hace un duplicado. Es que estoy presionando Alt más un clip cualquiera, ¿vale? Me lo estoy llevando arriba. Alt, arriba. Tengo una copia de esos clips, ¿vale? Lo estoy desplazando, me lo voy a llevar aquí a un lateral para jugar y enseñaros otras cosas. ¿Vale? Aquí tengo esta herramienta. ¿Para qué? Pues para enseñaros un poquito para qué sirve esta herramienta. Esta herramienta sirve para hacer un poco más rápido esto que acabo de hacer. Si yo le doy a deslizar material, me sirve para, ¿veis? A la vez que deslizo y ubico, me estira el carrete del otro material. Bueno, obviamente no lo he dicho todavía, pero bueno, esto es algo supongo que ya lo dais por hecho. Pero en el momento en el que, esta es una línea de edición de tiempo, la línea de tiempo lee desde arriba hacia abajo, de modo que yo podría hacer una pista, una edición multipista en el que, bueno, pues vaya poniendo distintos materiales, ¿vale? En el momento en que yo pongo una pista por encima de otra, voy editando y solo veo lo que está por arriba, no veo lo que está por abajo. Entonces, a muchas y a muchos de vosotros os gusta editar así. Y bueno, a vosotros mismos, ¿vale? La barrita y ahora tengo el plano largo. Mientras está reproduciendo el plano largo, no veo lo que está por debajo, ¿vale? Cuando veamos el uso de efectos, veremos cómo se trabaja con posiciones, pistas de vídeo hacia arriba y cómo interactúan unas con ella, unas con otras. Aquí esto podríamos hacer un fundidito aquí directamente y bajarle la opacidad, ¿vale? Para que veáis de qué manera se suele trabajar pues con distintas pistas de vídeo. Pero una edición de vídeo normalmente puede estar así. O sea, una edición de vídeo limpia en la que no tengo ningún tipo de efecto, ni capa de ajuste, ni nada por encima, es una edición en la que vemos los clips en una pista, sería más que suficiente. Pero bueno, a muchos os gusta trabajar con varias pistas, no me meto. Mirad, a veces puede que nos interese abrir un espacio y os he contado que, bueno, podremos utilizar la herramienta de lazo, ¿no? Para hacer una selección de material, llevárnoslo por aquí, ¿vale? Seleccionamos material, nos lo llevamos para acá. Cuando tenemos poco material o pocas pistas es interesante, pues se puede hacer así, pero hay veces que es un poco rollo, ¿no? Y no sabemos, porque hay veces que tenemos una edición larguísima, tenemos mucho material por aquí, tenemos que andar ampliando, reduciendo, es un poco lioso. Entonces, nosotros tenemos una herramienta que se llama herramienta de seleccionar pistas, que básicamente, ¿qué hace? A partir del punto en el que yo hago clic, vamos a bloquear esto. En el momento en el que yo hago clic, pincho y arrastro y me llevo este punto hacia adelante y me está llevando todo lo que está por detrás y eso puede ser interesante pues para abrir huecos. ¿Que quiero ponerlo al revés? Mayúscula A. Yo no la uso mucho, pero cuando tengo ediciones muy grandes
sí que es bastante útil. Yo no la uso mucho porque yo suelo, como ya os he dicho varias veces, yo edito por secuencias, entonces no suelo acumular muchos minutos de metraje en mis ediciones, ¿vale? No me gusta hacerlo así. Entonces esta herramienta no es tan útil cuando trabajas con poco material.